Le pido a grandes rasgos cómo explica los resultados de ayer, de esa primera vuelta electoral. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que es difícil de explicar, fue una jornada sumamente sorprendente por varias razones. La verdad es que el instrumento que son las encuestas y los consultores y los analistas políticos, la verdad que casi, le diría que casi ni uno acertó con lo que fue el resultado de ayer, y además que hace un mes atrás habíamos tenido lo que llamamos las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se definen los candidatos de cada fuerza política, pero al ser obligatorias, toda la población en Argentina vota, o una gran cantidad. Entonces, muchas veces funciona de una gran encuesta. Y solo hace un mes atrás, en las primarias, el peronismo había salido tercero y Milei había salido primero. Entonces, bueno, en tan solo un mes, el peronismo la verdad que dio vuelta a la elección, por eso es que resultó ser una jornada bastante sorprendente. ¿Cómo se explica? Bueno, con una serie de medidas económicas que tomó, que además el candidato a presidente Sergio Massa, como usted sabe, también es el ministro de Economía, lo cual funcionó para él como un arma de doble filo, por un lado, porque la crisis económica en Argentina y porque la inflación en Argentina es altísima, pero por otro lado también el hecho de ser ministro de Economía le da a él la posibilidad de poder mostrar una gestión, ¿no? Y mostrar una preocupación y mostrar gobernabilidad. Bueno, eso lo hizo el último mes con muchísimas medidas, también teniendo que discutir fuerte con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina tiene una deuda fenomenal con el fondo, y el fondo además también siempre que, bueno, obviamente que cuando con los países acreedores tiene una gran injerencia, ¿no? Entonces siempre terciando ahí con las medidas que pide el fondo, que suelen ser de ajuste, y tratando de alguna manera que la crisis no le llegue tanto a la población. Pero bueno, evidentemente esa batería de medidas llegó la señal además de lo que podría ser un futuro gobierno de Sergio Massa, y creo que, para ser muy sintética, eso fue lo que funcionó. Por otra parte, también lo que creo es que el candidato ultraderechista también hizo una campaña que metió bastante miedo, ¿no? Con algunas definiciones de lo más estrafalarias. Y es evidente también que el pueblo argentino no quiere y no le gustan esas propuestas. Entonces, bueno, ahora de cualquier manera falta la segunda vuelta. Va a haber una elección entre Milei y Massa dentro de un mes, y bueno, ahí se verá qué es lo que pasa. Y, Pero el tablero se ha reacomodado, claramente. Ahora veremos. La verdad que en el primer día luego del sí. resultado de ayer es poco lo que puedo decirle. Claro, precisamente es poco lo que podemos decir. Evidentemente, esta campaña de cara a la segunda vuelta acaba de empezar, pero precisamente nos preguntamos desde fuera de Argentina dónde van a ir a parar ese 23%, 23,8% de los apoyos que recibió Patricia Bullrich. Recordemos, para sintetizarlo, para una audiencia internacional, la candidata, podemos decir, de la oposición macrista, fueron más de 6 millones de votos para una candidata que, digamos, no estaba ni en el extremo de Milei, pero que tampoco era para nada favorable, ¿no? De hecho, sería la oposición natural al peronismo, al candidato Sergio Massa. Estos votos, estos apoyos, ¿cómo se pueden dividir de cara a una segunda vuelta? Bueno, esa es la gran pregunta. Te me he hecho la pregunta correcta y la pregunta que nos estamos haciendo todos. Y sin embargo, porque cualquiera podría decir que en realidad hay mucha más afinidad ideológica con los votantes de Patricia Bullrich y Milei. Entonces uno podría esperar que en realidad es un balotaje tal vez perdido para el peronismo por ese motivo, y sin embargo hay mucho optimismo dentro del peronismo y la sensación de que es un balotaje que se puede ganar. Pero sobre todo porque el personaje Milei es verdaderamente muy extremo, porque al mismo tiempo lo que ordena la decisión del balotaje no es tanto la afinidad, sino le diría que más bien eh, eh, El rechazo. el rechazo. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando exactamente. Entonces ahí es donde se podría llegar a esperar que haya muchos votos que fueron para Bullrich, que incluso teniendo que taparse la nariz, como decimos acá, puedan
puedan ir a Massa. Así que ahí vamos a ver. Y al mismo tiempo hay gente que no fue a votar, hay votos, también hay votos de las otras fuerzas, que son Schiaretti y de la izquierda de Miriam Bregman, que es muy posible que sean mucho más afines a la candidatura de Massa, con lo cual me parece que el partido del balotaje es un partido completamente nuevo y será barajar y dar de nuevo, ¿no? Aunque sí, la pregunta es si acaso esos votos de Bullrich van a ir directo a Milei, en ese caso la elección estaría perdida, pero la sensación es de que no, es que se puede ir a disputar, sobre todo por eso, porque va a jugar un rechazo muy fuerte que hay con Milei, no solamente por las ideas extremas, sino también por lo que se empieza a advertir Sí. es una estabilidad emocional que deja muchas dudas, ¿no? Es la falta de equipo que tiene Javier Milei, Sí. es algo que se advierte con mucha facilidad, que es una suerte, una fuerza que tiene muy poquito tiempo y por lo mismo también se la ve muy improvisada como para hacerse cargo de un país que además es un país que está enfrentando una crisis económica bastante severa. Claro.